Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Antes de empezar, quiero invitarlos a todos el próximo lunes 9 de octubre a las 16 horas. Vamos a estar dando una charla en el marco de la Feria del Libro, en el Centro Cultural Terminal Sur, en Sarmiento y Alberti, o Shopping Aldrey, como quieran llamarlo. Vamos a estar hablando sobre la Argentina de hoy, la actualidad argentina y de cara al futuro. La idea es conversar sobre los cambios culturales que a mi juicio estamos viviendo en Argentina, los que también a mi juicio creo que hay que promover, y la idea es una charla abierta, con interacción con todos aquellos aquí quienes decidan ir. Así que la entrada es libre y gratuita, lunes 9 de octubre, 16 horas en Alberti Sarmiento, la sala Abelardo Castillo. Así que los espero a todos con todo gusto, la Argentina de hoy y de cara al futuro. En este programa vamos a hablar de nombre y apellido, tema que hace ya más de 2 años que no tratamos y es ineludiblemente uno de los temas que más interés genera y que más, con más recurrencia tenemos que abordar. ¿Cómo está regulado en Argentina, sobre todo con el nuevo Código Civil, toda la legislación del nombre, del apellido, el tema del cambio del nombre y del apellido, si prospera, si no prospera, en qué casos, qué modificaciones hubo, el caso de la mujer casada, el caso de identidad de género, es decir, varias cuestiones vinculadas al nombre y el apellido vamos a estar charlando en el programa de hoy. Y en este primer bloque, entre las muchas noticias que hemos tenido en los últimos días, elegí la del inicio del juicio oral a Vudú por el famoso caso Chicone para destacar 2 o 3 aspectos que me da la impresión a mí que no han sido suficientemente remarcados por los medios. Ustedes recuerdan muy sintéticamente, Chicone era una imprenta, la imprenta más grande del país, con la estructura suficiente como por ejemplo para emitir billetes y para hacer impresiones a gran escala, que fue primero presionada, apretada por Vudú con ayuda de varios organismos del Estado y luego comprada a través de un testaferro. Es decir, se utilizó el Estado para quedarse con una empresa. Y este es el primer punto que quiero destacar, porque más allá del aspecto penal, del delito que cometió Vudú, que como todo delito de corrupción tiene penas relativamente bajas, acá estamos no solo frente a un hecho de corrupción, indudablemente estamos frente a un hecho de corrupción, pero estamos además frente a un avasallamiento de las libertades individuales completamente incompatible con la vigencia de una democracia republicana, de una constitución, porque ya no estamos en la cosa de poner un sobreprecio, así vamos y vamos, o dame una coima y yo te consigo tal cosa. Estamos en el dame tu empresa, yo te soluciono todo y te acomodo las cosas y pasame tu empresa a mi nombre. Esto, que fue muy de Néstor, esto claramente, aunque Vudú sea el que está sentadito frente a los jueces, no se pudo haber hecho sin el consentimiento de Néstor y luego de Cristina, porque como decía recién, intervinieron muchas dependencias del Estado. No fue un afano particular de Vudú. Entonces, una primera cuestión para recordar de dónde venimos, no solamente de hechos de corrupción, de hechos que avanzaban abiertamente sobre los derechos de propiedad, derecho a ejercer el comercio, sobre libertades ciudadanas, pero además, y acá otra cuestión que me parece, otras 2 cuestiones que me parecen increíblemente graves, en pleno proceso de apriete y de compra, y cuando ya había estallado mediáticamente la cuestión, el gobierno, el Estado Nacional, el gobierno de Cristina, intervino la empresa con un decreto de necesidad y urgencia, un DNU, para intervenir una empresa privada, que además estaba en proceso judicial de quiebra. Imagínense usted un gobierno interviniendo por decreto de necesidad y urgencia a una empresa particular. La gravedad que tiene esto no la hemos mensurado adecuadamente. Esto es absolutamente excepcional, absolutamente infrecuente, absolutamente inconstitucional, antidemocrático y violatorio de todos los derechos humanos, y no me parece que haya sido claramente
señalado. Más aún, no solamente se intervino una empresa privada, porque como se intervino Chicone, ya que ya ahí tenía otro nombre, se podría haber intervenido la verdulería de la esquina. Esto, una vez más, quiero recalcarlo. Los derechos no cambian porque uno sea más grande, más chico, tenga más plata, menos plata. No hay un derecho de propiedad para ricos y un derecho de propiedad para pobres. Si un gobierno interviene en una imprenta grande, puede intervenir en una imprenta chiquita. Si un gobierno interviene en una empresa grande, puede intervenir en una empresa chiquita, por decreto, que además estaba sometida a un proceso judicial. O sea, además el decreto pasó por encima y arrasó con las facultades judiciales, hasta que luego, después, ya bastante tiempo después, se declaró inconstitucional esa ley. Pero no solamente el Estado intervino en una empresa privada, no solamente el Estado intervino en una empresa que estaba sometida a un proceso judicial, sino que además después, cuando la situación se les hizo inmanejable, el Estado la expropió. El Congreso Nacional expropió una empresa sin que siquiera se conozcan los dueños, hasta el día de hoy, a quienes había que indemnizar total o parcialmente, porque había deuda de impuestos, por esa expropiación. La única explicación, no hay explicaciones posibles acá, la única explicación de esa expropiación es que se hizo para tapar un afano institucional, no un afano individual de vudú. La única razón por la cual la presidenta de un país instruye a todo el Congreso, las dos cámaras, o al bloque, a su bloque, para que expropie una empresa, que es una situación absolutamente excepcional, es evidentemente para tapar algo. Entonces, quiero enfáticamente destacar esto para recordar de dónde venimos. No solamente de un gobierno de una banda de ladrones, de un gobierno de una banda de dementes, dispuestos a usar el Estado para cualquier cosa, para afanarse empresas, para intervenir empresas, para expropiar empresas con tal de tapar sus delitos. De eso venimos y eso es lo que yo creo que hay que tener presente más que el aspecto procesal, el aspecto penal, que es el que vemos más en los medios. Vamos entonces a la primera pausa y ya arrancamos a la vuelta con nombre y apellido. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Como dijimos, arrancamos con el apellido. Recordamos, a partir del 1 de agosto del 2015, rige en Argentina un nuevo Código Civil y Comercial que regula, entre otras muchísimas cosas, el nombre y el apellido y derogó la ley de nombre y apellido que estaba vigente hasta esa fecha, pero igual la vamos a ir comentando, haciendo un paralelismo, porque la mayoría de todos nosotros en Argentina estamos con nombre y apellido decidido con la vigencia de la ley anterior. La ley anterior diferenciaba, empezamos por el apellido, dijimos, diferenciaba entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales y decía que en el caso de los matrimoniales, el chico llevaba el primer apellido del padre obligatoriamente y era una opción agregarle, una opción de los padres, agregarle como segundo apellido el segundo apellido del padre o el primer apellido de la madre. El nuevo Código Civil no habla de géneros, habla de cónyuges y dice que el chico debe tener un apellido, obligatoriamente por lo menos uno, que debe ser elegido de común acuerdo por los cónyuges. A falta de acuerdo, esto es interesante, esto no existía con la ley vieja porque al decir apellido del padre no había discusión. Ahora,
el código contempla la posibilidad de falta de acuerdo y dice que si los cónyuges no se ponen de acuerdo, se decide el apellido por sorteo. Esa es una curiosidad interesante. Si hay acuerdo, bien; si no hay acuerdo, se sortea el apellido que lleva el chico. Y otra vez se mantiene la opción de agregarle como segundo apellido el segundo apellido de aquel al que se le puso el primer apellido o el primer apellido del otro. Una novedad que trae el Código Civil interesante es que, para los hijos matrimoniales, es que todos los hijos de un matrimonio deben tener el mismo apellido, lo que el Código llama apellido de familia. Es decir, si el primer chico es Pérez García, el segundo, el hermano que venga después, va a tener que ser también Pérez García. No pueden ser dos hermanos, uno Pérez García y otro Pérez solo o García solo. Esto es una novedad del Código Civil. Los hijos extramatrimoniales, decía la ley vieja, llevan, una vez más, el apellido del padre, si son reconocidos por los dos padres simultáneamente, si es reconocido el chico simultáneamente por los dos padres, lleva el primer apellido del padre, también con la opción de agregarle el segundo del padre, el primero de la madre. Si lo reconoció primero la madre, lleva el de la madre; si lo reconoció primero el padre, lleva el del padre. Y la única dificultad se podía presentar cuando el chico había sido primero reconocido por la madre, con lo cual llevaba el apellido de la madre, y luego era reconocido por el padre. Ahí se mantenía la regla de el chico debe tener el apellido del padre, pero la ley contemplaba la opción de pedir autorización judicial para mantener el apellido de la madre si el chico hubiera sido públicamente conocido, supongamos si hubiera ido ya a la escuela, al jardín, a un club y ya hubiera utilizado ese apellido. El nuevo código conceptualmente mantiene la regulación en esencia. Si el chico, un hijo extramatrimonial, es reconocido por uno, lleva el apellido de ese uno; si es reconocido por otro, el apellido de ese otro; si es reconocido por los dos a la vez, se aplican las mismas reglas que para los hijos matrimoniales, es decir, deciden de común acuerdo quién es, el apellido de quién le van a poner, y a falta de acuerdo otra vez se decide por sorteo el apellido de quién van a poner, siempre con la opción luego de agregarle el segundo apellido, que es el segundo de uno o el primero de otro. Y otro cambio interesante del nuevo código es que la ley anterior decía el propio hijo puede agregarse el segundo apellido del padre o el primero de la madre después de los 18 años en el caso de los hijos matrimoniales. Esto decía la ley vieja. En el caso de los hijos extramatrimoniales podían agregarse este segundo apellido hasta 2 años después de haber cumplido 18 o hasta 2 años después de haber sido reconocidos por el padre. Es decir, había un tope, un límite temporal para el caso de los hijos extramatrimoniales y no para el caso de los matrimoniales, una diferenciación que era claramente inconstitucional, que era muy criticada. El nuevo código innova en que elimina esta discriminación y esta limitación temporal y dice el chico puede en cualquier momento agregarse el segundo apellido, pero no establece una edad mínima. No dice 18 años como decía la ley vieja, dice que el chico puede agregarse el segundo apellido cuando tenga edad y madurez suficientes. No necesariamente tiene que tener 18 años. Ahora, ¿quién va a decidir cuándo un chico tiene edad y madurez suficiente? ¿Qué se va a considerar madurez y qué se va a considerar suficiente? Es uno de los grandes dilemas e incógnitas que introduce el nuevo Código Civil en lo que está todo por hacerse. Acá se hará camino al andar. Pero en todo caso está claro que el chico puede optar igual que antes, pero sin necesidad de esperar a los 18 años y sin límite temporal. Vamos a la segunda pausa. A la vuelta volvemos con el apellido de la mujer casada, el nombre de pila, cambio de nombre y apellido. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155-049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado.
Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Hablamos del apellido, el bloque pasado, ahora vamos con el nombre de pila, que el nuevo Código Civil llama prenombre, como curiosidad, si se quiere, lingüística. Prenombre llama al nombre de pila. Es interesante, hasta 1984, jurídicamente el nombre de pila lo elegía el padre, al menos jurídicamente. Después en la práctica se ponían de acuerdo en la mayoría de los casos, pero legalmente estaba en cabeza del padre. En ese año, en 1984, se dictó la ley de patria potestad que igualó derechos de padres y madres y a partir de ahí, por supuesto, de común acuerdo. La ley anterior establecía una serie de restricciones, porque no tenemos libertad absoluta para poner nombres en Argentina. Decíamos, había una serie de restricciones que fueron mantenidas por el nuevo código en algunos casos y en otros no. La ley anterior prohibía nombres de pila extravagantes, ridículos. Ejemplos, tengo algunos ejemplos acá que han sido rechazados como nombres. Ejemplo, nombre ridículo, Júpiter o María Tranquila. Prohibía también nombres contrarios a nuestras costumbres, dudosos respecto al sexo, como puede ser Andrea o Cristian, aunque se admite José Luis o María José o José María, o nombres que expresen tendencias ideológicas. Se rechazó en su momento, por ejemplo, el nombre ateo, se lo cambió por Atilio. Esto era con la ley vieja. El Código Civil nuevo solo mantiene la prohibición de establecer o de poner nombres extravagantes. Las otras las elimina. Ridículo, contrario a nuestras costumbres, dudosos respecto al sexo. Esto tiene que ver también con la identidad de género o que exprese tendencias ideológicas. Esto ha sido eliminado. Así que hoy se da un poco más de libertad para poner nombres en ese primer aspecto. Con la ley vieja tampoco se podían poner nombres extranjeros. Esto es interesante. Como regla no se podían poner, salvo que estuvieran castellanizados por el uso o fueran los nombres de los padres. Esta prohibición, que también era inconstitucional, era absurda, iba contra el generoso espíritu argentino, el llamamiento a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, fue eliminada por el nuevo Código Civil, así que hoy se puede poner nombre extranjero, está clarito, está correcto que así sea. La ley vieja también prohibía poner como nombre un apellido, poner como nombre de pila un apellido. Esta prohibición se eliminó. Hoy se podría poner como nombre de pila a un chico un apellido. Y una prohibición dos prohibiciones que se mantienen. La de no poner primer nombre idéntico al primer nombre de un hermano vivo. Esto es curioso porque esta prohibición históricamente no se ha cumplido mucho. Hay muchos hermanos que son Juan Carlos, Juan Pablo, María, las trillizas de oro, que son todas María y algo más. Sin embargo, se mantuvo esta prohibición porque el objetivo era y es que no haya, obviamente, dos hermanos con el mismo nombre. Si bien se prohíbe solamente el primer nombre, el objetivo claramente es ese. Sí puede ponerse el mismo nombre, incluso el mismo nombre y segundo nombre de un hermano fallecido. Como decíamos, esto lo mantiene el Código Civil. Y finalmente otra prohibición, tanto la ley vieja como mantenida en el Código Civil, es que no se pueden poner más de 3 nombres de pila. 3 nombres de pila es el máximo que se puede poner a una persona. Otro tema interesante que anunciamos era el de la mujer casada. Ustedes saben, desde la ley anterior que se promulgó en el año 69, el gobierno de Onganía, hasta el 87, era obligatorio para la mujer casada agregar el apellido del marido con la preposición de, Pérez de García. En el año 87 se sanciona la ley de divorcio y esa misma ley, la misma ley de divorcio, establece que es optativo para las mujeres casadas poner el apellido del marido y poner la preposición de. Ya ahí era opción decir Pérez de García o Pérez solo. Y la mujer divorciada, que se divorciaba, a partir de ahí, por supuesto, perdía el derecho a usar el apellido de casada, si es que había elegido usarlo,
salvo que hubiera algún acuerdo entre partes o alguna autorización judicial si la persona era conocida por el apellido de Casada, algo que ocurrió varias veces con artistas, por ejemplo, actrices, cantantes, empresarias, que eran conocidas por su apellido de Casada y a pesar de que se divorciaron, pudieron mantenerlo judicialmente porque llegaron a un acuerdo con su exmarido. En el caso de la viuda, no debía suprimir su apellido de Casada, es decir, podía elegir mantenerlo o seguir usándolo. Por supuesto, ese derecho lo perdía si se volvía a casar, ¿no? Claramente no podía seguir usando el apellido anterior. El nuevo Código Civil, como habla de cónyuges, otra vez no habla de géneros, libera todo y simplifica todo y dice que es absolutamente optativo agregar o no el apellido del otro cónyuge y a su vez agregar o no el de, la preposición de. Así que alguien puede ser Pérez solo, Pérez de García o Pérez García sin el de. Esto es optativo y una vez más, si la persona se divorcia, pierde derecho a mantener el apellido, salvo acuerdo de partes o autorización judicial, y si la persona enviuda, puede continuar usando el apellido de Casada hasta que se vuelva a casar o hasta que se junte con una nueva pareja. En esto no hubo grandes cambios. Vamos a hacer la última pausa y a la vuelta hablamos del cambio del nombre y apellido. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155-049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de Derecho a la Gente. El cambio del nombre y del apellido. Ustedes saben, en Argentina históricamente la regla fue la inmutabilidad, es decir, la imposibilidad de cambiar tanto el nombre como el apellido. Al revés de muchos países del mundo, esto vale mencionarlo entre paréntesis porque a veces tendemos a creer que como somos nosotros en general en el mundo, y sin embargo pueden prestar atención incluso a las películas norteamericanas, las series norteamericanas, donde muchas veces aparece esto de que con un trámite se cambian el nombre y el apellido. En Argentina, históricamente, nombre y apellido no se cambian, salvo justos motivos. Esta es la expresión que estaba en la ley vieja y que mantiene el código nuevo. Aunque ahora vamos a ver con qué cambio. Justos motivos, a la hora de la verdad, cuando la gente pedía el cambio, que debía hacerlo judicialmente, era interpretado por la justicia de manera restrictiva. Es decir, la justicia era reacia a aceptar algo como justos motivos. Y los antecedentes que pudiera haber tenían que ver con apellidos o nombres ridículos o de muy difícil pronunciación. Y aún en esos casos lo que se hacía era adaptar el nombre, agregarle alguna vocal o quitarle alguna consonante, pero no cambiarlo. O algún caso de error, una redacción del acta en el que se puso el acta de nacimiento, en el que se puso el nombre. Pero casos muy finitos, muy puntuales. El nuevo código, si bien mantiene la expresión, mantiene la regla de que el nombre y apellido no se cambian, salvo justos motivos, ejemplifica qué se entiende como justos motivos, entre otros. O sea, puede haber casos que no estén ejemplificados en el código, pero estos que ejemplifica son importantes porque abren el juego y dan un poquito más libertad. Dice que se considera justo motivo, por ejemplo, el seudónimo. Esto nos puede parecer algo muy raro, muy de artista. Sin embargo, puede ocurrir que mucha gente, sobre todo en el interior del país, donde por ahí a veces faltan delegaciones, y demás, gente que elija un nombre con el cual se termina siendo conocido, o gente que incluso en ciudades muy populosas, en plena city, elijan otro nombre, sea porque no les gusta el que tienen, porque los vinculan con alguna persona que no quieren vincularlo, porque quieren ocultar su origen si son de otro país. Entonces tenemos ahí una primera puerta que se abre. Se puede cambiar el nombre cuando la persona utiliza un seudónimo, se puede cambiar también por cuestiones, dice textualmente el código, de raíz cultural, étnica o religiosa. Acá entran otra vez nombres
que puedan responder a otras culturas, a creencias religiosas, con lo cual también se abre una puerta que antes no existía, de cambiar el nombre o adoptar un nombre distinto al que se tiene. Se introduce un inciso que puede ser una gran puerta, un portón, que es el de la posibilidad de considerar justo motivo la textual, la afectación de la personalidad de la persona interesada siempre que pruebe esa afectación. ¿Qué caso puede ser? Una persona que tenga algún apellido, el mismo apellido de algún criminal, o una persona que sea inmediatamente vinculada a una persona repudiada públicamente, o una persona que tenga un apellido que lo vincula con alguien que, por ejemplo, abusó sexualmente, algún padre, algún tío, algún padrastro con el cual no quiera vinculación. Entonces, si se prueba que para esa persona portar ese apellido o ese nombre la afecta, entonces se entiende hoy con el código actual, se entiende que es un justo motivo y podría cambiarse. Se abre una nueva oleada, una nueva onda en esta materia. Y específicamente el Código Civil nuevo contempla como hipótesis en las que se puede cambiar el nombre sin necesidad de intervención judicial, sin tener que ir a la justicia, en los casos de identidad de género, algo que ya está en la ley de identidad de género que se mantiene vigente, y en los casos en que la persona haya sido víctima de apropiación ilegal, de desaparición forzada o de sustracción de identidad. En esos casos no hace falta que la gente vaya a la justicia, puede administrativamente cambiar el nombre o el apellido. Como verán, no es tan fácil cambiarlo, pero es un poquito más fácil o menos difícil que con la ley anterior. Finalmente, antes de despedirnos la semana que viene, les recuerdo lo que decíamos al principio del programa, que este lunes que viene, 9 de octubre, en la Feria del Libro, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en el marco de la Feria del Libro, en Alberti Sarmiento, en el Centro Cultural Terminal Sur o el Shopping Adrey, estaremos dando una charla en la que conversaremos, la idea es conversar, dialogar sobre la actualidad de Argentina de hoy, los cambios culturales que estamos viviendo, los cambios culturales que creo que debemos promover. Es una charla abierta y por supuesto de acceso libre y gratuito, así que los espero a todos lunes 9 de octubre, 16 horas en Alberti Sarmiento. Dicho esto, pasado el aviso parroquial, los espero entonces sí la semana que viene.